Una familia decide reunirse en una casa de campo, sin imaginar que se convertirá en su peor pesadilla al encontrarse con unos psicópatas enmascarados. Bienvenidos nuevamente, yo soy Gatox y el día de hoy veremos el resumen de Cacería Macabra. Antes de comenzar, suscríbete al canal y sé parte de esta pequeña comunidad. La historia comienza con una pareja en medio de la noche, los cuales son asesinados por unos tipos enmascarados. Cambiamos de escena y conocemos a Paul y Avery. Estos se dirigen a su casa de campo para festejar sus 35 años de matrimonio. Y después de algunas horas se encuentran con su hijo Crispian y su novia Erin. Al día siguiente, Drake y su pareja Kelly llegaron a casa y estaban a la espera de que el resto de la familia se incorpore. Más tarde, Erin le pregunta a Avery si necesita ayuda. Esta le pide que vaya donde el vecino a preguntar si tiene algo de leche. Y después de algunos minutos, Erin llegó a la casa, el cual resulta ser del sujeto que había sido asesinado. Erin, al ver que nadie respondía, decidió regresar a casa. Por la noche el resto de la familia llegó, Amy junto a su pareja Tariq y Felix con su novia Sí. Finalmente toda la familia estaba reunida y lo que debía ser una cena tranquila comenzó a salirse de control, debido a que Crispian y Drake empezaron a discutir. En medio de ello, Tariq se levantó y se acercó a la ventana. De repente recibió el impacto de una flecha que terminó con su vida. Los demás, al darse cuenta, entraron en pánico y mientras se escondían, Drake resultó herido por una flecha. Y cuando intentaron llamar a la policía, se dieron cuenta de que ninguno de sus teléfonos tenía señal. Felix sugiere que alguien debería salir de la casa y llegar al auto para luego ir en busca de la policía. Entonces Amy se ofrece en salir de la casa. Ella se preparó y cuando abrieron las puertas corrió con todas sus fuerzas. Sin embargo, no esperaba que hubiese una trampa que terminaría cortándole el cuello. Posteriormente ella murió. Impactados por lo sucedido, Erin le dice a Crispian que deben asegurar todas las puertas y ventanas. Y después mandó un mensaje al 911 con la esperanza de tener alguna respuesta. Mientras tanto, Paul subió a su esposa a la habitación para que ésta descansara, después de quedar en shock al ver a su hija muerta. Y cuando la dejó sola en la habitación, un sujeto que estaba escondido bajo la cama se levantó y comenzó a atacarla. Al escuchar el grito de su madre, subieron rápidamente, sin embargo ya estaba muerta, y un escrito en la pared que decía: "Tú eres el siguiente". Por otro lado, Erin, mientras aseguraba las ventanas, es atacada por uno de estos sujetos, pero logra defenderse apuñalándolo en su brazo. Y mientras buscaba otro cuchillo, este aprovechó en escapar. Kelly se había quedado en la habitación para cubrir el cuerpo de Avery, y cuando se asomó debajo de la cama vio que el asesino estaba escondido. Bastante aterrada, salió corriendo de la casa. Drake intentó seguirla, pero poco después de quitarse la flecha quedó inconsciente. Posteriormente escondieron a Drake bajo unas cortinas. Kelly, después de varios minutos, llegó a la casa del vecino y al verlo en el sillón comenzó a gritar por ayuda. Sin embargo, uno de los asesinos, quien la había alcanzado, comenzó a atacarla. Y mientras que ella se arrastraba por el piso, se dio cuenta de que el vecino estaba muerto. Justo después el psicópata la mata. Por otro lado, Crispian salió de la casa y al revisar el automóvil se dio cuenta de que estos estaban descompuestos. Entonces les dice a los demás que irá a la casa del vecino en busca de ayuda y que volverá lo más rápido posible. Después de que Crispian se fuera, Erin buscó algunos objetos que puedan usar como arma. De repente alguien destrozó la ventana provocando que ella cayera al piso. Este psicópata intentó matarla, sin embargo Erin lo golpea con un martillo hasta dejarlo sin vida. Mientras que los demás, sin hacer nada al respecto, miraban inmóviles. De repente cortaron la electricidad de la casa, entonces Erin fue al sótano para buscar los fusibles. Mientras tanto, Felix y Sí fueron a buscar a Paul, el cual supone que estos asesinos estuvieron vigilándolo durante varios días. De pronto aparece uno de ellos cortándole el cuello. Después de ver morir a su padre, nos damos cuenta de que estos eran cómplices de todo lo que estaba pasando. Por otro lado, Erin, al escuchar los pasos de uno de los asesinos, decidió esconderse, pero debido a un ruido que ella provocó, el psicópata comenzó a destruir la puerta. En ese momento apareció Drake, quien había despertado. Entonces Erin, aprovechando que el asesino se distrajo, lo acuchilla por la espalda.
Justo después, este salió escapando de la casa. Después de lo ocurrido, bajaron al sótano en busca de algunas herramientas y con lo que encontraron, Erin y Zee preparaban algunas trampas. Por otro lado, Drake y Felix seguían en el sótano. Drake dice estar preocupado por su esposa. Entonces Felix le cuenta que Kelly fue asesinada y justo después lo acuchilla varias veces hasta matarlo. Por otro lado, Erin, preocupada por Paul, entra a su habitación y lo encuentra muerto. En ese momento, la presencia de uno de los asesinos se podía notar. Erin, al darse cuenta, sin dudarlo, saltó por la ventana y después escapó por medio del bosque. Y cuando estaba escondida detrás de un árbol, escuchó algunos pasos acercándose y justo después el psicópata disparó su ballesta. Sin embargo, Erin logró esquivarlo y rápidamente se escondió dentro de la casa. Después de algunos minutos, el asesino entró por la ventana, sin percatarse de las trampas que Erin había dejado. Este comenzó a gritar de dolor y los demás, al escucharlo, bajaron rápidamente. En medio de ello, Felix comenzó a reclamarle diciendo de que no están haciendo bien su trabajo. En ese momento, Erin, quien estaba escondida, lo había escuchado todo. Felix le dice que si terminan de hacer su trabajo, les duplicará el pago después de recibir la herencia. De pronto comenzó a sonar el teléfono de Erin. Era una notificación de que el mensaje que mandó a la policía había sido enviado. Justo después, uno de los asesinos comenzó a golpearla. Sin embargo, Erin logró salir de la casa y los demás la siguieron por detrás, sin darse cuenta de que ella había regresado por una de las ventanas. Uno de los psicópatas que salió al último se acercó a la ventana. Entonces Erin, al darse cuenta, lo acuchilla provocando su muerte. Posteriormente preparó una trampa en la puerta principal de la casa y minutos después, al darse cuenta de que el otro asesino había regresado, bajó al sótano y comenzó a romper todos los focos. Luego encendió una cámara fotográfica que había traído. Cuando el psicópata bajó al sótano, aprovechando los destellos de luz, lo golpeó en la cabeza hasta matarlo. Y cuando Erin estaba levantando un cuchillo, Felix la dispara con una ballesta, pero a pesar de todo, ella seguía con vida y escapó del lugar. Zee rápidamente la siguió y al encontrarla comenzaron a pelear. Erin asfixiaba a Zee y en ese momento llegó Felix, el cual comenzó a atacarla. Sin embargo, Erin logra golpearlo en la cabeza, dejándolo semi-inconsciente, para finalmente destrozarle la cabeza con las cuchillas de una licuadora. Posteriormente, Erin asesina a Zee. De pronto comenzó a sonar el teléfono de Felix. Era una llamada de Crispian, el cual preguntaba si ya había terminado todo. Después de algunos minutos, Crispian entró a la casa por una de las ventanas y al encontrarse con Erin, comenzó a preguntar por Felix y Zee. Ella le cuenta que los ha asesinado. Entonces Crispian comenzó a explicarle todo lo sucedido, diciéndole que ahora es el único heredero. Crispian se acercó a ella, sin imaginar que terminaría siendo acuchillado. Inmediatamente después, un policía disparó a Erin en el hombro. Posteriormente llamó por refuerzos y entró a la casa sin percatarse de la trampa que Erin había puesto, y de esa manera terminando esta historia. Si te gusta esta clase de contenido, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video.